Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Otro Cine, un podcast o un proyecto de podcast que acabo de empezar y con el cual me gustaría de alguna manera hacer un respiro. Es una pausa con respecto a todas las películas que se comentan cada semana. Es tomarnos ese respiro para poder hablar de otras cinematografías. A lo mejor en esta primera temporada faltará todavía cine latinoamericano, pero un poco la idea es que ustedes me pongan en los comentarios qué películas quieren que se vean, qué películas quieren que se comente. Y bueno, en términos generales, lo primero es que vamos a tener varios invitados. Tengo que aclarar que no va a haber nadie famoso, creo, porque hay 3 películas de las que todavía no confirma nadie, pero no vamos a tener youtubers famosos, no vamos a tener streamers, no vamos a tener a gente que tiene muchos números, que tiene a mucha gente detrás, porque pues un poco la idea es platicar nada más de las películas que vamos a ver y hacerlo como si fuera una charla entre amigos, una charla de panas para los que recuerdan ahí esa sección en Twitch. Es una plática, no hay nada más detrás, simple y sencillamente pasarla bien, hablar de ciertos temas a partir del cine y con eso ya ir configurando la charla. Entonces voy a tener invitados, sí, pero no hay absolutamente nadie famoso, para que no vayan pidiendo a nadie en los comentarios. Eso es lo primero. Perfilé 25 películas de las cuales vamos a hablar. Son 24 videos, prácticamente está cubierto de aquí a febrero, que lo vamos a tomar algo así como una primera temporada. Y aquí va la lista de películas. Sí, algunos a lo mejor dicen, güey, qué mamador. A lo mejor otros dicen, ay, no mames, ni está tan mamadora tu lista. Pero francamente no me importa. Es un espacio nomás para platicar con mis compas. Entonces no se pongan tampoco ustedes muy pesados en los comentarios. Y bueno, empecemos. Van a salir todos los programas los días lunes. Entonces esto es una lista de que vamos a empezar a partir del 28 de agosto. Y de ahí cada lunes tendrán una entrega distinta. Entonces tienen tiempo para poder ir consiguiendo las películas. Estén atentos al Discord de Zoom F7 porque probablemente por ahí estaré compartiendo algunas de estas copias académicas, o ya saben que el Festival de Cine de Togand siempre tiene copias para todos. Entonces ahí en el Discord de Zoom F7 para que estén al pendiente. Y ahora sí vamos a empezar con un director que desafortunadamente se nos fue, si no mal recuerdo, en 2013 por un accidente. Alguien a quien admiro un montón, que de alguna manera tiene esta facilidad para cuando se le pregunta cómo fue que logró las cosas o cómo fue que diseñó ciertos planos, siempre contestaba con una facilidad pasmosa, y es Teo Angelopoulos, y la película que escogí fue La Eternidad y un Día. No les puedo decir todavía el invitado, ya está confirmado, pero vamos a empezar con Teo Angelopoulos. Posteriormente vamos con una película que es cubana, pero tengo entendido que es una coproducción cubano-española. Es de terror, es del género zombie. Y a mí me encanta. Me encontré con el Blu-ray en su momento en 15 pesos, creo que me costó en un Walmart, y es Juan de los Muertos, un peliculón, una sátira. Constantemente se está burlando y está jugando con esa mofa de ¿qué pasaría si el fenómeno zombie fuese en Cuba? Luego vamos con la que para mí es la mejor película de Stanley Kubrick, la que da nombre a este canal, o parte del título da nombre a este canal. Creo que a la fecha nadie me ha convencido de lo contrario, pero yo sigo pensando que es la mejor película jamás filmada. Barry Lyndon, la vamos a platicar, la vamos a comentar, la vamos a desmenuzar, y a lo mejor un poquito le entramos al tema de la fotografía. Y siguiendo de la mano con el tema Stanley Kubrick, uno de sus colaboradores y que el que le dio el único, o el que aportó, no vamos a decir que le dio, pero sí aportó para que tuviera él el único Oscar que ganó a lo largo de su, creo yo, muy notable trayectoria. En 2001 él gana el Oscar, pero ahí hay un personaje que además colaboró con otras personas como Steven Spielberg en el caso de los efectos especiales de Encuentros cercanos del tercer tipo. Douglas Trumbull dirigió también cine, y dirigió cine de ciencia ficción, y me interesa muchísimo ver y explorar Silent Running, que es dirigida por él, y ahí, bueno, ustedes podrán intuir. Tengo un amigo que es especialista en ciencia ficción y él va a estar ahí para que platiquemos esta obra. Y luego cuando hice el especial de Valerian Borowczyk a propósito de un podcast al que me invitaron para hablar de Cuentos Inmorales, ahí en Cuentos Inmorales hay una sección, un cortometraje dedicado
que entremezcla ahí el tema de criptozoología con el tema del sexo y surge una cosa muy furroloca, muy interesante. Y entonces para toda la gente que es furra y a toda la gente que le gusten ese tipo de cuestiones, que yo no estoy aquí para juzgar absolutamente a nadie, vamos a ver La Bestia de Valerian Borowczyk, que se va a poner muy jocoso ese podcast, no tengo la menor duda. Posteriormente, ustedes saben que tenemos que de alguna manera celebrar al cine mexicano. Yo sé que esta película muy seguramente todos ustedes ya la vieron, muy seguramente han visto análisis por todos lados, pero para mí es muy importante encontrarme con ella en estos momentos y va a ser El esqueleto de la señora Morales. Yo sé que creo que en Cine para Todos ya la analizaron, ya la desmenuzaron, pero también quería yo tener la oportunidad de platicarla en este espacio. Entonces sí, va a haber cine mexicano. De hecho, hay 3 películas mexicanas y la primera de ellas es El esqueleto de la señora Morales. Y luego tenemos una obra que fue catalogada por Dross como una de las películas más traumatizantes en la historia del séptimo arte, una de las películas más difíciles de ver. Ahí tiene una cuestión de cómo se decidió el final y por qué Martin Rosen eligió lo que eligió. Martin Rosen, uno de los principales maestros y que ha inspirado muchísimo a cineastas como Guillermo del Toro. Y yo pienso que no podemos analizar o no podemos hablar de Plague of Dogs sin antes conversar también sobre Watership Down. Entonces, en este caso, van a ser 2 películas abordadas en el podcast y las 2 van de la mano. Watership Down y Plague of Dogs de Martin Rosen. Creo que no podemos hablar de una sin tocar la otra. Posteriormente vendrá la primera película mamadora de 6 horas de duración, porque sí, hay varias copias de diferentes duraciones, pero la que yo voy a abordar o la que vamos a abordar con el invitado tiene 5 horas 40 minutos de duración y es de los grandes maestros en la historia del cine, uno de los grandes revolucionarios que además tenía él muchas ideas muy adelantadas a su tiempo, y es Napoleón de Abel Gance. A propósito de la Napoleón también de Ridley Scott, vamos a abordar esta obra que creo que todo el mundo en algún momento tiene que ver. Y luego vamos a bajar esa mamaduría, vamos a bajar esa mamadurez, la vamos a reducir, vamos a pasar de un güey que revolucionó durante las primeras décadas en la historia del cine y vamos a pasar a alguien que creo yo también de alguna manera con esa simpleza nos propone una manera de hacer cine muy barata, muy sencilla, muy simple, desde su escritura hasta la hechura, y es Gritos en el pasillo, una obra hecha con cacahuates. Con cacahuates hizo este cabrón su película. Es de Juan José Ramírez Mascaró. Y bueno, la vamos a analizar aquí. Entonces, para que vean, hay de todo aquí. Hay de lo más mamador en blanco y negro silente a películas hechas con cacahuates. Y luego tenemos la que, según Sight and Sound, y perdón por la pronunciación del inglés, lo voy a repetir. Según Sight and Sound, es la mejor o la película más importante en la historia del cine, la número 1, dirigida por Chantal Akerman, y estoy hablando de Jeanne Dielman. Y para ello tendré a una experta en este tipo de cine, que además es una mujer a la que admiro mucho, y estaremos tratando de entender si en efecto es la mejor película o no, o a lo mejor y no sé. Digo, en cuestión, dijera mi mamá, en gustos se rompen madres. Posteriormente volvemos al cine mexicano, uno de los directores que más admiro, uno de los directores cuya obra aún me falta revisar todo lo que tiene, pero mucho de lo que ha hecho lo pueden consultar en el canal de la Filmoteca de la UNAM. Se ha restaurado mucha obra, creo que todavía parte de sus películas se pueden conseguir, y para mí, de lo que he visto, mi favorita es Días de Otoño, y no podía tener esta primera temporada, espero que haya una segunda, pero no pueda tener esta primera temporada sin hablar de Días de Otoño de Roberto Gabaldón. Luego tenemos a un cineasta cuya filmografía me parece una de las filmografías perfectas en la historia de este maravilloso arte, y es un cineasta que hizo anime, que ha inspirado a muchísima gente, Satoshi Kon. Ya en Sum F7 hablamos de Paprika, ya hemos hablado de Tokyo Godfather, ya hemos hablado, bueno, no, Paranoia Agent todavía no, porque no la he visto, pero hay una obra que nos faltaba abordar a profundidad, y esa obra es Millennium Actress, que es una auténtica revolución. Luego vamos con el documental. El género documental también se va a
a filtrar a este maravilloso podcast. Y dentro del documental hay uno que a mí me gusta un montón porque logra utilizar el material de archivo complementado con entrevistas, pero es a partir del material de archivo que este güey, Asif Kapadia, puede estructurar una historia como si se tratase de una ficción, pero como bien dicen, a veces la realidad la supera, y esa es Cena, dirigida por Asif Kapadia, que también hizo el documental de Amy y también hizo el documental de Maradona. Una disculpa por los claxons, pero es que la Ciudad de México a todas horas siempre es un caos, entonces trataré de bajar esos ruidos, pero si llegan a pasar, si llegan a filtrar, les pido una disculpa. Posteriormente vamos a hablar de un cineasta que también hizo mucha animación, pero en este caso hizo animación con distintas técnicas, desde el uso de papel, el uso de arcilla, el uso de plastilina, el uso de objetos, hizo stop motion, clay motion, todo tipo de manifestaciones de la animación y además desde una postura muy siniestra. Una de sus obras que más me ha inquietado y que más me llama la atención es El Pequeño Otik, dirigida por Jan Svankmajer. Continuando con la animación, otro director que tiene muy pocas películas, pero que cada una de ellas es una obra maestra. Sí lo pienso, Las Trillizas de Belleville a mí me fascina como no tienen ustedes una idea, pero la obra que posiblemente más me marcó y que quizá solo muy cerca de Ratatouille, pero solo superada por Ratatouille, es El Ilusionista. Casi no tiene diálogos, pero créanme, no los necesita. Después vamos a hablar de musical. Ustedes ya saben que cuando se habla de musical, tanto en Zoom F7 como en Cine para Todos, yo siempre tengo a alguien en mente, una mujer también a la que admiro mucho y a la que amo mucho, pero es una obra que no es del todo musical, que sí tiene números musicales, pero que además viene de uno de los cineastas franceses más rompedores en la historia del cine, y es Una dama es una dama de Jean-Luc Godard. Y ustedes saben que además no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de un cineasta al que yo he mamado durante toda la trayectoria que hemos hecho en Zoom F7 por la capacidad que ha tenido de inspirar no nada más a los cineastas de su época, sino también a los contemporáneos, y porque yo estoy seguro que si él viviera en esta época, haría un chingo de películas y no le estaría pidiendo permiso a nadie y no estaría ahí metiendo carpetas ni haciendo absolutamente nada de eso. Estoy hablando de John Cassavetes, y de él vamos a abordar A Woman Under the Influence. Y porque también me gusta el terror, y principalmente el terror mexicano, no la he visto, sigo sin verla, pero creo que es un pretexto para poder abordarla. Vamos a hablar de Vuelven, de Issa López. Reitero, no he podido verla. Issa López ha tenido una trayectoria muy interesante en la que ha abordado el género de la comedia y también abordó el género del terror, y no quería perder la oportunidad de obligarme a ver su película a partir de este podcast. Luego vamos a tener una obra, porque soy un FIFA y porque me gusta mucho el deporte, que en su momento fue una de los principales estandartes de un movimiento cinematográfico que era de izquierda, abogaba por el trabajador, era un movimiento cinematográfico que además nos invitaba a filmar de ciertas maneras. Y en esta película, pues Lindsay Anderson se volvió un poco loco, y les estoy hablando de This Sporting Life, en donde además vamos a poder encontrarnos con un Dumbledore mamadísimo. También soy un fanático del cine de asesinos seriales. Me gusta mucho cómo se va perfilando la figura de estos personajes, el componente de la cacería, y si uno se echa un clavado a la historia del cine, pues siempre hay un montón de obras que abordan a estos personajes y que intentan configurarlos desde distintos puntos de vista. Y evidentemente, si íbamos a hablar del tema, no podíamos dejar pasar, no podíamos olvidar M de Fritz Lang, que posiblemente, hasta donde sé, M junto con The Lodger de Alfred Hitchcock deben ser de las primeras que abordan este tema desde una perspectiva muy contemporánea, o la que estamos acostumbrados actualmente. Además, ahorita que estamos muy clavados con el videoensayo, que estamos muy clavados con esta cuestión de los blogueros, que estamos muy clavados con la manera en la que se construye el lenguaje audiovisual o las convenciones audiovisuales en internet, había un cineasta que durante la década de los 60 ya traía esa cosquilla, ya estaba ligeramente adelantado a su época, formó parte de una generación
de ruptura, en una década de ruptura, con un cine muy peculiar, con películas como Empire de Andy Warhol, que eran obras de muchas horas de duración, que además no tenían la intención de introducir a un personaje, de tener este modelo aristotélico, sino de hacer otras cosas. Y en esa generación destacó muchísimo Jonas Mekas, no solo por su trabajo como cineasta, sino también por su trabajo como ensayista, por su trabajo como crítico, por su trabajo como escritor, un cineasta que hizo de todo y es posiblemente la obra con el título más largo que vamos a abordar en el otro cine y se llama En el camino de cuando en cuando vislumbré breves momentos de belleza. Esa es una obra que además vamos a abordar con un cineasta que también ha hecho ensayo más o menos a la manera de Jonas Mekas, que son estas reflexiones introspectivas y muy personales, y yo estoy seguro que de ese episodio van a salir un montón de reflexiones bien chingonas. Murió William Friedkin y con su muerte era una obligación revisar su filmografía. De entre todo lo que he visto, fue alguien muy revolucionario, fue alguien que inspiró y que marcó a muchos cineastas posteriores y quiero tener este episodio para poder revisar A la casa, que es una de sus obras, tal vez no la que más suene. Siempre tenemos French Connection, siempre tenemos Sorcerer, siempre tenemos El Exorcista y creo que teníamos también que hablar de A la casa, que a lo mejor ya está ahorita también muy comentada para el momento en el que salga este episodio, que ya es de los últimos, pero no quería perder esa oportunidad de volver a hablar del maestro y que no fuera necesariamente desde El Exorcista. Seguimos con otro ensayo o un cuaderno de imágenes, como algunos le han llamado, de un cineasta medio escurridizo que tiene muchas obras muy importantes, a quien también ya había conocido en la Escuela de Cine por la YT y que me encontré con este curioso crédito que ustedes conocen muy bien de una especie de colaborador cinematográfico con un cortometraje que hizo Valerian Borowczyk en el que necesitaba la bendición de un cineasta y Chris Marker le dijo: órale va, yo te ayudo para que puedas filmar en Francia, haz tu cortometraje, nada más ponme ahí como colaborador en la realización, y pusieron a Chris Marker. De él vamos a hablar de Sans Soleil. Cerramos esta primera temporada con un director funado, el primer director funado porque hubo una película que se quedó fuera, que a lo mejor entra a la segunda temporada, si es que hay segunda temporada. No les voy a decir qué película es, pero vamos a cerrar la temporada con un director funado. Él está funado por decisión propia, tuvo un altercado con su exnovia, le pegaba y admitió que la golpeaba, pero él tiene 2 películas solamente en su filmografía y ambas son muy destacadas. La primera de ellas es Primer, que no vamos a hablar de ella porque pues, ya todo el mundo habló de Primer, pero sí de su segunda película, que es Upstream Color, que precisamente aborda por ahí una relación de pareja, y bueno, eso fue lo que él lo terminó prácticamente retirando del cine. Un cineasta relativamente joven. Y bueno, con esta película vamos a terminar el listado de las 25 que configuran esta primera temporada de El Otro Cine, que es la forma en la que se me ocurrió nombrar este espacio. Les agradeceré mucho que pongan en los comentarios si quieren ver alguna otra película. Les agradeceré mucho el apoyo, por supuesto que si les llega a gustar lo compartan. La verdad es que no estoy pensando mucho en las visualizaciones, no estoy pensando mucho en que llegue la gente y se vuelvan locos, porque además sé el tipo de películas que estoy abordando y sé cómo se tiende a comportar el contenido que habla de este tipo de cuestiones. El podcast lo van a poder escuchar también en Spotify, lo van a poder escuchar también en Apple Podcast y bueno, en todos los espacios en donde puedan escucharme, ahí vamos a estar. Les agradezco un montón con todo y el sonido del afilador de fondo que anden por acá. Y pues nada, no queda otra cosa más que agradecerles, que se suscriban, que me apoyen y que estemos ahí para esa conversación cinéfila, y por supuesto que me vayan dejando sus recomendaciones en la caja de comentarios por si quieren que abordemos otra película, y no sé, a lo mejor y si eventualmente nos va más o menos bien, hagamos una segunda temporada, ahora sí, con invitados de otros canales y armar esta plática, porque yo ya lo que quiero es platicar de pronto de ciertas películas que voy viendo, y también veré si este tipo de obras me permiten hacer ensayos para Zoom F7. De momento, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver a quienes estén viendo el video y por escuchar a quienes me estén escuchando en las respectivas plataformas que hay de sonido. Cuídense mucho y nos vemos y escuchamos hasta la próxima.